Bueno, vamos a resolver el tema 2.3, que son propiedades de los logaritmos. Vale. En este caso lo que nos plantea es que nosotros vamos a comparar los resultados entre el logaritmo base 2 de 4 y el logaritmo base 2 de 8 con los logaritmos base 2 de 32 y así sucesivamente cada uno de los demás. Pero lo que nos interesa acá, y aquí tenemos las demostraciones, es estas 4 propiedades. Y esto es clave que nosotros aprendamos, ¿verdad? Que sean A la base, ¿verdad? Y M y N son números positivos y A diferente de 1, los logaritmos cumplen las siguientes propiedades. Que si yo estoy sumando logaritmos que tienen la misma base, eso es igual de un argumento M y N, eso es igual a tener el logaritmo con la misma base, pero los argumentos los multiplico cuando es suma. Cuando es resta, si yo tengo los logaritmos con la misma base, los argumentos son diferentes, obviamente, entonces eso equivale a tener el logaritmo de la misma base, pero los argumentos los voy a dividir cuando es resta. ¿Estamos? Vale. Si yo tengo un número b multiplicando al logaritmo base a de m, este número b que está multiplicando yo se lo puedo colocar como exponente a la b, a la m, y tener logaritmo base a de m elevado a la b. Asimismo, si yo tengo que el logaritmo a de m es igual al logaritmo a de n, eso significa que m es igual a n. Eso es lo que nosotros tenemos que aplicar. Vale. En el caso del número 1, al resolver logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de 8, al final acá, si nos fijamos, solo sumo 2 más 3, y eso me da 5, y es el mismo exponente que tiene el logaritmo base 2 de 32. Lo mismo sucede al probar el b, el c y el d. Va. Pero en este caso lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades acá. Vale. Recordemos entonces, la primera propiedad nos decía que si estoy sumando logaritmos de la misma base, los argumentos los voy a multiplicar. Entonces, aplicando la propiedad número 1, significa que esto es igual a tener lo siguiente. Miren, logaritmo base 2 de 4 por 8. Multiplico m por n. De esta manera. Y eso es igual a tener entonces el logaritmo base 2, 4 por 8, 32. Y esta es la aplicación de esa propiedad. Vale. Acá voy a aplicar la segunda propiedad. La segunda propiedad me dice que si yo tengo logaritmo base a de m y menos logaritmo base a de n, como tienen la misma base, cuando es resta, los argumentos se dividen. Entonces aquí aplico la propiedad número 2 y me dice entonces que el logaritmo base 2 va a ser igual, esta resta, como es resta, va a ser igual al logaritmo base 2 de 8 dividido entre 4. 8 dividido entre 4. Y eso equivale a tener entonces logaritmo base 2 de 8 entre 4 es 2. Y esa sería mi respuesta. Vale. En el caso del literal C, voy a aplicar la propiedad número 3, que me decía que si yo tengo un número b multiplicando al logaritmo base a de m, es como que yo tenga el logaritmo base a de ese argumento m elevado a la b. En este caso, este representa b. Entonces eso equivale a tener logaritmo base 2 de 4 al cubo. La b pasa al exponente. Entonces eso significa que es tener logaritmo base 2 de 64. Y eso es todo. Vale. Y para el caso del literal D vamos a aplicar la propiedad número 4. Vale. El 8 yo lo puedo escribir, el logaritmo base 2 de 8, en lugar de 8, yo puedo escribir 2 al cubo. Pero ese 8 está elevado al exponente 2. Entonces es como que yo tenga logaritmo base 2 de 2 a la sexta. ¿Estamos? Vale. Para el otro caso, es como que yo tenga logaritmo base 2, el 4 yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado, pero ese 4 está elevado al cubo. Y ahí yo puedo multiplicar los exponentes y me va a quedar 2 por 3 es 6. Entonces, si nos percatamos, al final esto es igual. ¿Qué significa? Que 8 al cuadrado es lo mismo que tener 4
al cubo, porque obtenemos el mismo tipo de números. Muy bien, jóvenes, entonces con lo que ustedes van a hacer es solo aplicar las propiedades. Por ejemplo, acá si tenemos suma, entonces ya sabemos que va a quedar logaritmo base 4 de 2 por 8. Siempre que sean suma, se multiplican los argumentos. Y cuando es resta, significa entonces que división de 96 entre 3 para este caso. Aquí es suma, es multiplicación, suma. Aquí sería división. Cuando es fracción, recordemos lo siguiente. No lo voy a explicar con 6 sobre 7 sobre 2, 20 sobre 21. Pero por ejemplo, si nosotros hacemos la división y en ambos son fracciones, supongamos que en uno tenemos 2 tercios y en el otro tenemos 7 quintos. Si la fracción nos queda así, recordemos que es extremos por extremos sobre medios por medios. Entonces nos va a quedar 2 por 5, 10 sobre 2, 3 por 7, 21. ¿Estamos? Eso es cuando es fracción. Entonces, ¿qué es en el caso de este y este que es división? ¿Verdad? Va. En el caso de este tenemos que aplicar dos propiedades, ¿verdad? Se va a aplicar tanto la propiedad 3 como la 1, porque aquí tenemos un 3 que tendría que pasar acá, ¿verdad? Va. En este igual. Y en este también, que es resta, ¿verdad? Va. Voy a explicar yo el literal L. En el caso del literal L, voy a aplicar la propiedad 2 y la propiedad 3, porque tenemos lo siguiente, miren, tenemos 2 logaritmo base 2 tercios de 12 menos 2 logaritmo base 2 tercios de 18. Va. Lo primero que tenemos que hacer es que este 2 yo lo puedo poner como exponente acá. Entonces me va a quedar logaritmo base 2 tercios de 12 al cuadrado. Menos este 2 también lo voy a poner como exponente para el 18. Logaritmo base 2 tercios de 18 al cuadrado. Va. Allí lo que yo he aplicado es la propiedad número 3. Propiedad número 3. Ahora bien, si nosotros nos fijamos, hay una resta. Y ambos tienen la misma base, logaritmo. Entonces significa que eso equivale a tener al logaritmo base 2 tercios de ¿quién? Miren, de 12 al cuadrado sobre 18 al cuadrado. Y eso es por la propiedad número 2. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es resolver. Va. Hay dos maneras de resolver, ¿verdad? Como ambos están elevados al cuadrado, yo puedo poner 12 sobre 18 elevado al cuadrado. O simplemente sacar cuánto es 12 al cuadrado y sacar cuánto es 18 al cuadrado y empezar a simplificar. Vale, lo voy a hacer de las dos formas y ustedes van a valorar por cuál se van. Entonces en este caso sería logaritmo base 2 tercios de ¿quién? Miren, como los dos tienen el mismo exponente, entonces como que yo tenga 12 sobre 18 elevado al cuadrado. Y acá antes de elevar al cuadrado yo puedo simplificar. Mitad de 12, 6. Mitad de 18, 9. Tercera de 9, 3. Y tercera de 6, 2. Y ahora que ya lo tenemos de esa manera, significa entonces que me quedaría logaritmo base 2 tercios de 2 tercios elevado al cuadrado. Y eso equivale a tener entonces logaritmo base 2 tercios de ¿quién? 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Y esta es mi respuesta. ¿Estamos? Va. ¿Cuál es la otra manera de hacerla? Escribir así, mire. Logaritmo base 2 tercios de 12 al cuadrado es como que yo tenga 144. Y 18 al cuadrado es como que tengamos 324. Es decir, que eleve los dos al cuadrado, ¿verdad? Y ahora viene la parte donde lo que yo tendría que hacer es empezar a simplificar. Por ejemplo, ahí, al simplificar esto, voy a llegar a la misma respuesta. Logaritmo base 2 tercios de 4 novenos. Vamos a ver si es cierto. 144 tiene mitad. Sí, ¿verdad? Mitad de 144 sería 72. 324 también tiene mitad. Si nosotros le sacamos la mitad a 324, nos va a dar 162.
Estos todavía siguen teniendo mitad ambos, ¿verdad? Si a 172 le sacamos mitad, nos va a dar 81. Y si a 72 le sacamos mitad, nos va a dar 36. Pero ahora sí ya no tienen mitad ambos, ¿verdad? Ahora saco tercera. Tercera de 81 es 27. Tercera de 36 es 12. Todavía hay tercera. Tercera de 27, 9. Y tercera de 12, 4. Ahí ya no puedo seguir sacando absolutamente nada. Entonces mi respuesta es logaritmo base 2 tercios de 4 novenos, que es lo mismo que habíamos obtenido de la otra manera. Entonces la clave aquí está en aplicar las propiedades. Entonces lo mismo van a hacer ustedes con los últimos tres literales, el i, el j y el k. Ese 2 pasa como exponente y si es resta dividimos y si es suma ya sabemos que hay que multiplicar y aplicar la propiedad número 1, ¿verdad? Eso sería todo lo que ustedes tendrían que hacer.